Existen relatos militares que jamás estuvieron destinados al público, historias tan perturbadoras, tan incompatibles con la lógica operativa que terminan enterradas bajo códigos, silencios y versiones oficiales cuidadosamente fabricadas. La historia de Cóndor 6 es una de ellas. Todo comenzó con una transmisión breve, frágil, casi devorada por la interferencia de la selva, pero lo suficientemente clara como para revelar que algo, en aquella madrugada, había cruzado el perímetro de la base. El mensaje recibido a las 02:17 decía: Cóndor 6, movimiento fuera del perímetro, no son luces entre los árboles. Y luego, silencio absoluto. Ninguna señal de auxilio, ningún disparo, ninguna confirmación. El tipo de silencio que no pertenece a fallas técnicas, sino a interrupciones abruptas, como si quien hablaba hubiera sido arrancado del transmisor. La base Cóndor 6, perdida en la frontera entre Brasil y Bolivia, existía oficialmente solo como un punto de observación. Pero los soldados que sirvieron allí sabían lo que realmente significaba: vigilancia clandestina, patrullas nocturnas, interceptación de señales no catalogadas. Desde el primer día, los hombres hablaban de sonidos que venían de mucho más lejos de lo que el mapa mostraba, de luces que se movían de forma imposible y de pasos que rodeaban la base sin revelarse jamás. Cuando el equipo de búsqueda llegó al lugar 2 días después, encontró algo mucho más inquietante que un ataque. Las tiendas estaban intactas, la comida servida, los radios encendidos, las armas apoyadas, pero los 39 soldados simplemente no estaban allí. No había huellas que indicaran fuga, no había señales de lucha, no había nada excepto un vacío imposible de explicar. Hay archivos que desaparecen para proteger gobiernos, pero hay otros que desaparecen porque revelan algo que ningún gobierno quiere reconocer. El caso de Cóndor 6 pertenece a esa segunda categoría. Algo cruzó el perímetro aquella noche, algo que hizo que 39 hombres abandonaran todo, sin dejar rastro alguno, y hasta hoy nadie sabe qué fue. La selva amanecía con una luz grisácea cuando el helicóptero militar brasileño comenzó a descender hacia la zona donde, según los registros oficiales, debía encontrarse la base Cóndor 6. Desde el aire, la vegetación parecía una alfombra interminable que había engullido todo lo que alguna vez tuvo forma humana. Los árboles se curvaban hacia arriba como columnas de una catedral antigua, y entre ellos se movía una niebla espesa, tan densa, que parecía tener peso propio. Ninguno de los 12 hombres de la patrulla sabía exactamente qué esperar, pero todos compartían la misma sensación. Un silencio antinatural, casi ofensivo, los rodeaba incluso antes de que el helicóptero tocara el suelo. Todos habían escuchado la transmisión cortada. Todos sabían que algo había ocurrido en esa madrugada de septiembre y que no era el tipo de incidente que podía explicarse con fallas de equipo o errores humanos. Mientras descendían y la vibración del helicóptero comenzaba a disminuir, un sargento boliviano murmuró algo en voz baja, como una oración breve, perdida entre el ruido de las hélices. Nadie le respondió. A esas alturas, cualquier superstición parecía más lógica que la ausencia total de señales de vida en una base que debía alojar a casi 40 hombres armados. Cuando finalmente pisaron el suelo fangoso, lo primero que golpeó a la patrulla fue el olor. No era el olor habitual de la selva húmeda, ni el aroma terroso después de la lluvia. Era un olor metálico, tenue, difícil de identificar, como si algo hubiera sido quemado muy lejos y el aire solo trajera su fantasma. El teniente Almeida levantó el puño, ordenando silencio absoluto, aunque nadie estaba hablando. Era más una respuesta instintiva al entorno, una necesidad de observar antes de intentar entender. Unos metros adelante, la base se extendía en un conjunto de estructuras simples.
barracas de madera, un pequeño centro de comunicaciones, una torre improvisada hecha de troncos reforzados y una serie de postes con antenas rudimentarias. Desde lejos, todo parecía en orden, pero al acercarse se hacía evidente que algo no encajaba. Las puertas estaban abiertas, pero no rotas. Las camas tendidas, pero vacías. En la mesa central del comedor había 3 platos servidos con frijoles y carne seca, ahora cubiertos de una fina capa de humedad. La comida no estaba podrida, no había moscas, no había signos de abandono prolongado. Era como si los hombres hubieran desaparecido minutos después de comer. Uno de los soldados levantó un vaso de metal y lo examinó. Aún tenía gotas pegadas, como si hubiese sido dejado allí hacía apenas un par de horas. Pero lo más desconcertante era el silencio absoluto. No se oía ningún insecto, ningún pájaro, ningún animal. La selva amazónica es uno de los lugares más ruidosos del mundo, un festival biológico de chillidos, zumbidos y crujidos. Pero allí, alrededor de Cóndor 6, reinaba un vacío sonoro que hacía arder los oídos. El operador de radio de la patrulla, Castro, entró en la sala de transmisiones con el corazón acelerado. Los equipos seguían encendidos. Las luces parpadeaban como si nada hubiera pasado. Incluso había una transmisión débil, un pitido rítmico que parecía provenir de algún punto del bosque, pero no coincidía con ninguna frecuencia militar conocida. Castro ajustó los diales tratando de estabilizarla, pero cuanto más lo intentaba, más errática se volvía la señal, como si lo que estuviera emitiendo respondiera a sus movimientos. Detuvo la mano. El pitido se detuvo también. Un escalofrío le recorrió la espalda. Afuera, Almeida organizaba un perímetro. Ordenó revisar las barracas una por una. En la primera encontraron mochilas perfectamente alineadas, botas limpiamente colocadas bajo las literas y en una de ellas un cuaderno abierto. La última frase escrita decía: «Hay algo moviéndose más allá del río, no son animales». En la segunda barraca encontraron cartas sin enviar, una radio portátil y un fusil apoyado en la pared. No había señales de violencia ni de huida, pero también encontraron algo que nadie esperaba: huellas. No eran de botas, no eran de animales. Eran marcas largas, delgadas, como arrastres profundos, hechos en línea recta desde la puerta hasta el fondo de la barraca, y desaparecían bajo la pared trasera como si algo hubiera atravesado la madera sin dañarla. Un soldado apoyó la mano en la marca. Estaba fría, demasiado fría, como si hubiese sido hecha por algo que no generaba calor propio. Almeida ordenó un reconocimiento del perímetro externo. Fue entonces cuando uno de los bolivianos gritó. Todos corrieron hacia él. Estaba señalando el borde del río. En la orilla había huellas de botas, muchas, pero no iban hacia la selva. Iban hacia el agua, como si los hombres hubiesen caminado directamente río adentro. No había señales de lucha, no había objetos flotando, nada, solo el agua oscura moviéndose con lentitud. Uno de los soldados, nervioso, disparó hacia la selva cuando creyó ver una figura entre los árboles. El eco del disparo retumbó, pero no volvió. El sonido fue absorbido por el entorno, tragado por un silencio que ya no parecía natural. Entonces ocurrió. Desde la sala de comunicaciones, el radio volvió a emitir. Pero no era estática. No era un mensaje militar, era una respiración, lenta, profunda, humana. Y luego, una voz, susurrada, casi imperceptible. No debieron venir. Castro cayó hacia atrás, aterrorizado. Almeida ordenó evacuar, pero antes de que pudieran moverse, la niebla empezó a levantarse desde el suelo, reptando como si tuviera vida propia, envolviendo las botas, subiendo por las piernas, trepando hacia los rostros. Y en medio de esa niebla comenzaron a aparecer sombras,
No figuras definidas, no cuerpos, solo sombras, como impresiones oscuras que se movían contra la luz inexistente. Se acercaban en silencio, sin pasos, sin sonido. La patrulla retrocedió instintivamente. Algunos apuntaron sus armas, otros no pudieron ni moverse. Castro, temblando, se llevó la radio al oído. La voz volvió a sonar, más clara esta vez. Ellos ya están aquí. 7 días antes de la transmisión que cambiaría todo, la base Cóndor 6 aún tenía la apariencia de un puesto más entre tantos en la Amazonía, una mancha de civilización precaria en medio de verde implacable. Los obreros que la levantaron hablaban de troncos que cantaban al caer y clavos que desaparecían misteriosamente cuando la humedad subía, pero los militares encargados preferían no detenerse en supersticiones y en su lugar se concentraban en la rutina. Patrullas, registros, turnos de vigilancia, mantenimiento de antenas y la vigilancia de frecuencias para detectar señales no autorizadas. La semana previa estuvo marcada por una tensión creciente, no tanto por amenazas externas palpables, sino por una sensación difusa que se filtraba en los hombres como una niebla lenta, una incomodidad que no cabía en los informes oficiales y que, sin embargo, ocupaba las conversaciones a media voz junto a las fogatas. El teniente Almeida había recibido órdenes discretas desde la capital: reforzar frecuencias, mantener protocolos de silencio por las noches y anotar cualquier anomalía en un cuaderno que luego debía ser entregado personalmente a un oficial de mayor rango. Las razones eran escasas en claridad, expresadas en frases como posible actividad no convencional y vigilancia intensificada que olían a secreto y a manos que escondían papeles. En la práctica, la base funcionaba con una mezcla de soldados brasileños y bolivianos, una cooperación tensa que se sostenía por disciplina y por la necesidad de cubrir una frontera que nadie quería perder de vista. Entre ellos se movía también un consultor civil norteamericano, un hombre de gesto duro y pocas palabras que revisaba las antenas y los aparatos, como si buscara en ellos algo que no era técnico, sino simbólico, como si las máquinas guardaran memorias que él sabía leer. La presencia de ese consultor alimentó rumores y miradas, pero su identidad real quedó envuelta en la ambigüedad. Era la clase de figura que, en las noches, se sentaba a fumar a la distancia y observaba el río con mirada sin pestañear, como quien espera un mensaje que no llega. El primer día de esa semana tensa comenzó con una patrulla rutinaria a lo largo del cinturón de seguridad del puesto. Los hombres marcharon en silencio, armas listas, mantas enrolladas, botas hundiéndose en barro húmedo. Durante el recorrido encontraron huellas de animales, troncos rotos, cantos de aves que marcaban el pulso de la selva, pero también hallaron marcas inexplicables. Pequeñas hendiduras en el barro, líneas superficiales que no correspondían a pisadas humanas ni a garras de bestia conocida. El cabo Rojas, hombre de la tripulación, las examinó con la linterna y juró que parecían hechas por algo que se arrastró erguido, como un árbol que dejó su sombra grabada en el suelo. Anotó la observación en el cuaderno, con letra apretada, porque la intranquilidad empujaba a escribirlo todo antes de que la memoria jugara malas pasadas. Esa misma noche, un equipo se quedó en la torre de vigilancia para escuchar las frecuencias. La transmisión, que al principio fue una estática habitual, derivó en un registro irregular que no correspondía a conversaciones militares conocidas. El operador Castro creyó haber escuchado un murmullo, un clic como de alguien que pasa páginas, y lo señaló en voz baja. Sus compañeros encogieron los hombros. Algunos rieron nerviosamente, como si el humor fuera una muralla contra el miedo. El consultor americano, ¿qué pasaba por allí?
sugirió ajustar la sensibilidad del receptor y apuntó a una banda que, según él, frecuentemente era utilizada por traficantes de la región. Almeida tomó nota, pero algo en la recomendación le pareció evasivo. La mezcla de explicaciones técnicas y evasivas comenzó a tejer un velo que cubría más de lo que aclaraba. Al tercer día, una expedición pequeña fue enviada a investigar un claro en la maleza, donde, según informes campesinos locales, se habían visto luces extrañas durante las noches posteriores a las lluvias. El campesino que informó era tembloroso y hablaba de luces que caminaban, una expresión que desató risas contenidas y comentarios de incredulidad. Pero Almeida decidió mandar a 2 hombres por si la fuente era una operación rival o un campamento ilegal. Al adentrarse, los exploradores encontraron indicios de actividad humana reciente: latas aplastadas, restos de fuego, huellas de paso. Sin embargo, también hallaron algo que no pudieron explicar: una serie de pequeñas pitadas en los troncos, como si alguien hubiera marcado un código con un objeto filoso, pero el patrón no se repetía, no seguía lógica reconocible. Uno de los soldados, con manos temblorosas, intentó tallar una marca semejante y notó que la corteza reaccionaba de forma distinta. La madera bajo su cuchillo no sangraba savia como era natural, sino que quedó lisa, como pulida por manos invisibles. Regresaron con los registros y Almeida archivó la nota, consciente de que ese tipo de observaciones no encontraría lugar en los papeles oficiales, pero también sabía que mejor documentarlo por si acaso. La noche siguiente trajo una lluvia torrencial que limpió parcialmente las pistas en el barro y dejó un olor a tierra renovada que por un momento calmó los nervios. Sin embargo, la calma fue tensa y corta. En la radio se registraron discrepancias. Una frecuencia que debía estar muerta emitió pulsos cortos como un código, y Castro, curioso, grabó en cinta el patrón para analizarlo después. El consultor insistió en que se trataba de interferencia ionosférica o de un transmisor de baja potencia, pero sus ojos reflejaban otra cosa: interés, como el de quien tiene una pieza donde encaja un rompecabezas que lleva tiempo armado. Unos días después llegó una carta desde el cuartel general con órdenes contradictorias: más apertura a la población local para mejorar relaciones, pero medidas de secrecía sobre actividades concretas. La carta fue leída por Almeida en voz baja y cuando la dobló, su rostro estuvo pálido, no por la burocracia, sino por la sensación de que estaban en medio de algo mayor que la sumatoria de sus partes. La tensión se tradujo en sueños inquietos entre los soldados. Algunos comentaban haber soñado con figuras altas entre árboles. Otros hablaban de voces que llamaban por nombres que no eran suyos. El cabo Rojas admitió haber sentido que alguien respiraba cerca de su oreja mientras hacía guardia nocturna. Pero todos se mostraron escépticos en público. El humor siguió siendo una estrategia de supervivencia. El quinto día, un extraño evento físico alteró la dinámica. Las baterías de repuesto que había en el almacén aparecieron descargadas en cuestión de horas, sin rastro de viento que las hubiera movido, ni de cortocircuito aparente. El sistema eléctrico dio fallos esporádicos, lo suficiente para que las luces titilaran entre la noche y la oscuridad, pero no el tiempo suficiente para provocar pánico. Almeida ordenó inspecciones más rigurosas, y en una de ellas, el técnico local señaló que los cables parecían haber sido frotados de manera anormal, con superficies brillantes como si algo los hubiese pasado por encima miles de veces. No se encontró evidencia de vandalismo humano. Esa noche, mientras una lluvia fina cayese, se escuchó por la radio una voz lejana que dijo una frase en un español que nadie reconoció del todo. Algo así como:
no pasen, con tono agotado. Castro se despertó sobresaltado y corrió a la sala de transmisiones, pero al rebobinar la cinta la voz no estaba. La grabación solo mostraba estática. La investigación interna comenzó a intensificarse. Almeida recibió la visita de un oficial de la capital que vino a inspeccionar los registros y a preguntar por la integridad del personal. El oficial vino y se fue con pocas palabras y un gesto que Almeida interpretó como una advertencia velada. Documente, no divulgue. La presencia del visitante añadió una nueva capa de inquietud. La burocracia y las sombras se encontraban en el mismo lugar. A medida que la semana se acercaba a su fin, la atmósfera dentro de Cóndor 6 se volvió más opresiva. Los hombres comían rápido, hablaban menos y se llamaban por sus rangos. Algunos comenzaron a evitar las rutas nocturnas que antes eran habituales. Hubo un intercambio de miradas entre el consultor americano y Almeida que duró un segundo demasiado largo. Ambos sabían que algo se acercaba, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. La última noche antes de lo que vendría, la patrulla que había vuelto del claro observó en el cielo una serie de puntos luminosos que se desplazaban con un orden imposible, sin ruido, sin causar viento ni calor. Los hombres los contemplaron en silencio, sin moverse, como si presenciaran una geometría secreta. Un miembro de la patrulla murmuró: «Parecen lanternas», pero nadie compró la explicación. En la madrugada, Castro tomó la grabadora y la guardó en el bolsillo, como si algo en su instinto supiera que las máquinas podrían registrar lo que la memoria no. La selva respiró a su manera, tensa y lenta, y la base se preparó para una noche más, sin saber que aquella noche sería la última en que Cóndor 6 existiera tal como la conocieron. Cuando el sol se escondió y los hombres ocuparon sus puestos, nadie podría imaginar la cadena de eventos que la transmisión de las 0217 desencadenaría, ni que los apuntes escritos en cuadernos mojados, las marcas en árboles y las notas a mitad de frase serían las únicas pistas que días después los investigadores tendrían para intentar entender lo imposible. Durante esa semana previa, cuando los hombres de Cóndor 6 aún intentaban mantener la ilusión de normalidad, hubo un acontecimiento que ninguno anotó en los informes oficiales, pero que todos recordaron en silencio. La desaparición breve, inexplicable y casi irreal de uno de los soldados durante menos de una hora, un lapso corto en tiempo humano pero eterno en el interior de la selva. Ocurrió al amanecer del cuarto día, cuando el equipo se preparaba para revisar las trampas de seguridad cercanas al río. El soldado boliviano Óscar Medina, un hombre joven con reputación de reservado y observador, se separó unos metros del grupo para recoger su cantimplora que había dejado en una roca la noche anterior. Era un movimiento simple, casi rutinario, pero cuando los demás terminaron de ajustar sus mochilas y miraron hacia donde Medina había ido, ya no estaba. No se escuchó un grito. No hubo ruido de ramas quebrándose. No hubo señal alguna de animal o humano. Simplemente dejó de estar allí, como si el aire lo hubiera absorbido. Almeida ordenó una búsqueda inmediata y los hombres formaron una línea que avanzó entre los árboles en silencio absoluto, llamando su nombre con voces tensas. El primer rastro apareció 15 minutos después. Una impresión parcial de su bota derecha marcada en un charco de lodo. Pero la huella estaba incompleta, como si el pie hubiera sido levantado antes de apoyar todo el peso. Era una impresión redonda, sin bordes claros, como una pisada flotante. Unos metros más adelante hallaron otra señal, esta vez más inquietante. Un mechón de vegetación doblada en forma de arco, no rompida, no triturada, sino suavemente presionada hacia abajo como si algo hubiera pasado deslizándose, sin peso,
pero con forma. El consultor americano, que se había unido silenciosamente a la búsqueda, observó cada detalle con un interés que no disimuló. Se agachó, tocó la hierba con 2 dedos y murmuró algo en inglés, demasiado bajo para que los demás entendieran. Al cabo de 30 minutos, cuando el equipo ya temía lo peor, Medina apareció caminando desde el borde del río, empapado, con la mirada perdida y la ropa intacta. No tenía rasguños, no tenía marcas de lucha, no mostraba señales de haber corrido o haber estado atrapado. Simplemente emergió y se detuvo frente a ellos como si hubiera salido de un sueño. Cuando Almeida le preguntó dónde había estado, Medina respondió con voz hueca que no recordaba nada, solo que había escuchado un sonido extraño detrás de él, algo parecido a un silbido que no venía del aire sino del suelo, como si la tierra exhalara. Dijo que después de eso todo se volvió negro. Se negó a dar más detalles y pasó el resto del día en silencio absoluto. Esa misma tarde, Castro detectó una fluctuación en la antena principal, una interferencia que coincidía en frecuencia con la hora aproximada en que Medina desapareció. La coincidencia lo inquietó al punto de que apagó y encendió el equipo varias veces, pero la interferencia persistió, una vibración sutil que parecía casi una respiración digital. El consultor apareció nuevamente detrás de él, silencioso como un fantasma, y le pidió que documentara la hora y la duración exacta de la interferencia. Castro obedeció, aunque no podía evitar notar la forma en que el consultor miraba el receptor, no con curiosidad técnica, sino con reconocimiento, como quien escucha algo familiar. La noche del mismo día, Medina se despertó gritando. Los demás corrieron hacia la barraca y lo encontraron temblando, con los ojos abiertos, mirando una esquina vacía. Repetía una frase en voz baja. No quería mirar, no quería verlos. Cuando Almeida intentó tranquilizarlo y le preguntó a quién había visto, Medina negó con la cabeza, como si hablarles otorgara existencia. Dijo que había soñado con figuras sin rostro que caminaban entre los árboles, figuras altas y delgadas, más oscuras que la noche, que no producían sombra ni ruido. Dijo que, en el sueño, una de ellas había puesto una mano sobre su hombro y la mano era fría, como piedra mojada. Los soldados escucharon en silencio, algunos riéndose nerviosamente para disimular su incomodidad. Pero todos sabían que en la selva los sueños rara vez eran sueños. Al amanecer siguiente, un olor a metal llenó la base. Nadie sabía qué lo producía, pero todos lo sintieron, un aroma distante, como hierro oxidado mezclado con humedad. La selva parecía contener el aliento, como si algo la hubiese atravesado durante la noche. Castro revisó los equipos, una vez más, y descubrió que una de las grabaciones de frecuencia había sido sobrescrita. La cinta ahora contenía fragmentos auditivos casi imperceptibles, golpes suaves como pasos, un zumbido bajo y un susurro que dijo su nombre. Al reproducirlo frente a Almeida, la cinta comenzó a distorsionarse sola, como si algo reaccionara al sonido. El consultor, llamado a la sala, escuchó la grabación con rigidez militar, sin pestañear. Cuando terminó, ordenó que la cinta fuera guardada inmediatamente en un maletín metálico que llevaba consigo. No explicó por qué, nadie preguntó. A partir de ese cuarto día, los animales empezaron a comportarse de manera extraña. Monos que solían acercarse curiosos dejaron de aparecer. Insectos que normalmente zumbaban alrededor de las luces nocturnas evitaban la base. Una bandada de aves cruzó el cielo en dirección opuesta a su ruta habitual, causando un silencio que duró más de lo normal. Los soldados intercambiaron miradas cada vez que un comportamiento animal cambiaba. La selva estaba viva, pero algo en ella se había modificado. En la tarde del sexto día ocurrió el segundo evento inexplicable, la desaparición del generador secundario. No fue robado
no fue desarmado, no fue movido por la corriente. Simplemente dejó de estar en el sitio donde cada hombre juraba haberlo visto la noche anterior. No había marcas en el barro que indicaran arrastre, no había huellas de botas, no había rastros de maquinaria, solo un cuadrado de tierra compactada que indicaba que el generador había existido allí y luego había sido borrado del mundo. Almeida escribió un reporte que jamás envió, consciente de que nadie en un comando superior creería un relato sin evidencias tangibles. Esa noche, la base cayó en una oscuridad más profunda cuando el generador principal parpadeó 3 veces y se apagó. En ese lapso de oscuridad, varios hombres juraron ver luz entre los árboles, una luz tenue, de un azul pálido, que se movía como si respirara. Algunos creyeron escuchar pasos en la maleza, pero no había viento. El consultor salió de su barraca con una linterna y se quedó inmóvil, mirando hacia el borde del bosque con una expresión que no revelaba miedo, sino comprensión, como si la luz confirmara algo que él ya sabía. La mañana siguiente, el último día antes de la tragedia, Medina desapareció nuevamente. Esta vez solo por unos minutos. Lo hallaron parado en el mismo punto del río donde había aparecido la primera vez, con el agua cubriéndole los tobillos. Cuando lo sacaron del agua, dijo una frase que los dejó helados. «No quieren que miremos». Cuando Almeida le preguntó qué era lo que no debían ver, Medina respondió: «Lo que viene cuando la niebla sube». Nadie entendió del todo, pero la frase quedó rondando la base como un presagio. Esa noche, cuando los hombres tomaron posiciones y la selva se cargó de un silencio que ya no era natural, Almeida miró su cuaderno, lleno de anotaciones que no se atrevería a entregar en un informe oficial, y escribió solo una frase antes de cerrar la tapa: «Algo se acerca». Horas después, a las 02:17, la transmisión salió, y el resto se volvió silencio. Los primeros signos de que la última noche de Cóndor 6 sería distinta a cualquier otra comenzaron horas antes de la transmisión, cuando el cielo adoptó un tono gris verdoso que ningún hombre supo describir con claridad. No era un fenómeno climático normal, no era una tormenta aproximándose ni una neblina usual de la Amazonía, sino un matiz apagado, enfermizo, como si el aire se hubiera teñido con una vibración que no correspondía a nada que hubieran visto durante su estancia. Los pájaros dejaron de volar de golpe, como si un mensaje silencioso hubiera corrido a través de la selva advirtiéndoles de algo inminente. El río, que normalmente murmuraba con constancia, redujo su sonido hasta convertirse en un hilo acuoso, delgado y casi inaudible. Los hombres intercambiaron miradas nerviosas, pero nadie dijo nada, como si cada palabra pronunciada pudiera atraer lo que se acercaba. Almeida ordenó que todos revisaran sus equipos y estableció un perímetro más amplio del habitual, aunque sabía que la preparación física no tendría efecto contra lo que intuían que vendría. Mientras tanto, Castro afinó la radio por última vez y notó que todas las frecuencias, todas, incluso las muertas, emitían una vibración leve, como si la atmósfera entera hubiera empezado a resonar. No era un sonido audible para el oído humano, sino un zumbido en el pecho, una presión casi imperceptible detrás de los dientes, algo que se sentía más que escuchaba. El consultor americano caminaba con paso rígido por la base, observando cada detalle con una mezcla de resignación y urgencia. Parecía saber que aquella noche no era una entre tantas, sino el desenlace de algo que había estado monitoreando desde mucho antes de su llegada. Los soldados evitaron acercarse a él. Su silencio se había vuelto demasiado afilado, demasiado consciente. Medina, que llevaba días perdiéndose en sí mismo, se apoyó contra un poste y cerró los ojos.
murmurando palabras en un tono tan bajo que nadie supo si eran rezos, advertencias o fragmentos de recuerdos desgarrados. La luz comenzó a cambiar de nuevo cuando la tarde avanzó. Las sombras se alargaron de forma incorrecta, inclinándose hacia direcciones opuestas a la posición del sol, como si la luz hubiera perdido la noción de geometría. Esto provocó un desconcierto silencioso entre los soldados que miraban el suelo tratando de encontrar lógica en las líneas deformadas. Nadie encontraba explicación. El aire se volvió más pesado, como si contuviera partículas invisibles que dificultaban la respiración. Algunos hombres sintieron náuseas, otros mareos breves, otros un hormigueo en los brazos y piernas como si hubiesen dormido sobre una extremidad. Rojas comentó que era como si todo el cuerpo estuviera entrando en un sueño del que no era posible despertar. El sol cayó finalmente y con la llegada de la noche, la selva quedó cubierta por una oscuridad demasiado espesa, demasiado contundente, una oscuridad que parecía absorber la luz de las linternas, reduciéndolas a halos temblorosos sin fuerza. No había grillos, no había sapos, no había viento. Solo un silencio antinatural que presionaba contra los tímpanos y hacía a los hombres tragar saliva sin darse cuenta. A las 22:14, la niebla comenzó a levantarse desde el suelo. Primero, como un hilo delgado, luego como una ola silenciosa que se arrastraba hacia las barracas con una intención que parecía casi consciente. Era una niebla espesa, blanca, luminosa desde dentro, como si escondiera en su interior una fuente de luz pálida. Nadie había visto una niebla así en la Amazonía, ni siquiera los soldados bolivianos que habían crecido entre montañas. La niebla avanzaba sin alterar hojas ni ramas, deslizándose como si no tocara la materia. Medina se alejó retrocediendo, temblando, repitiendo: «Es la misma del río. Ellos vienen con la niebla». Almeida ordenó a todos colocarse en posición defensiva, aunque sabía que disparar no serviría de nada. Aún así, la disciplina militar se impuso y cada soldado levantó su arma hacia la oscuridad que quedaba más allá de la neblina. En ese instante, la radio emitió un chasquido brusco, seguido de una respiración profunda, lenta, humana. Castro se quedó paralizado, incapaz de mover los dedos. El consultor, en cambio, cerró los ojos como quien ya esperaba ese sonido. Entonces ocurrió lo que todos recordarían, si hubieran sobrevivido para contarlo. La niebla se detuvo a unos metros de ellos, como si estuviera observándolos. Luego, empezó a elevarse en espirales lentas, formando columnas que parecían vibrar. Adentro de esas columnas, algo comenzó a manifestarse. No eran cuerpos definidos, no eran personas ni animales. Eran formas oscuras, alargadas, que daban la impresión de moverse dentro de un líquido invisible. Las figuras carecían de rostro, pero su presencia emanaba una intención tan clara que los hombres sintieron un miedo que no era instintivo, sino impuesto, como una onda que los atravesaba. La primera figura cruzó el perímetro sin hacer ruido. No empujó el aire, no rompió ramas, no dejó huellas. Simplemente estuvo allí un segundo después de no haber estado. Almeida ordenó fuego, pero los disparos no sonaron como debían. En lugar del estruendo habitual, cada bala salió con un sonido apagado, como si atravesara algodón compacto. Algunos proyectiles desaparecieron completamente antes de llegar al objetivo, consumidos por el aire espeso. Otros pasaron a través de las figuras sin causar reacción alguna. Las sombras dentro de la niebla parecían acercarse más rápido cada vez que los hombres retrocedían. El pánico se desató cuando uno de los soldados, Silva, fue rodeado por la neblina. Su cuerpo comenzó a temblar de manera violenta, como si estuviera recibiendo descargas eléctricas invisibles. Trató de gritar, pero lo único que salió fue un gemido ahogado.
Los demás intentaron jalarlo, pero sus manos atravesaban la niebla sin tocar su cuerpo. Era como si Silva estuviera existiendo en dos lugares a la vez o en ninguno en absoluto. Cuando la niebla se retiró, él ya no estaba allí. Ni su arma, ni su casco, ni sus botas. Nada. Medina empezó a correr hacia la torre de vigilancia, gritando que debían salir, que no debían mirar atrás. Su voz era tan desesperada que varios lo siguieron sin pensar. Almeida gritó órdenes, pero su voz era tragada por un zumbido creciente que se apoderaba del ambiente. Un zumbido tan profundo que parecía venir del suelo mismo. El consultor caminó hacia la niebla como quien saluda a un viejo conocido. Alzó la mano y la figura más cercana se detuvo, como si respondiera a un gesto. Los soldados que quedaban lo miraron con incredulidad, con horror. Él habló en inglés, palabras rápidas que ninguno entendió. La figura vibró, como si respondiera. Fue entonces cuando el zumbido se convirtió en un sonido nítido, agudo, un tono que penetraba la piel y hacía arder los ojos. Los hombres cayeron de rodillas, algunos cubriéndose los oídos, pero eso no servía porque el sonido estaba dentro de sus cabezas. La niebla se dispersó de golpe, expandiéndose hacia todas direcciones como una ola blanca. En ese instante, cada hombre de Cóndor 6 vio algo distinto. Algunos vieron sombras caminando entre árboles gigantes. Otros vieron rostros sin facciones. Otros vieron bosques oscuros que no pertenecían a la tierra. Otros no vieron nada, pero sintieron manos heladas tocándoles la nuca. Almeida vio un círculo de luz pálida abriéndose en el aire frente a él. No era una entrada, no era un portal. Era algo sin palabra posible, algo que no debía existir. La última frase que escribió en su cuaderno, horas antes, cobró sentido. Algo se acerca. Ahora sabía que había llegado, pero ya era tarde. A las 02:17, la transmisión salió. La transmisión de las 02:17 no solo marcó el inicio del fin de Cóndor 6, sino que también fue la primera evidencia concreta de que algo había atravesado un umbral que los hombres no estaban preparados para enfrentar. Mientras la señal se propagaba por el éter, la base entera pareció hundirse en una quietud absoluta, como si el tiempo hubiera decidido exhalar y mantenerse suspendido, reteniendo cada partícula de aire. Los soldados que aún quedaban en pie se miraron unos a otros con miradas vacías, incapaces de procesar lo que acababa de suceder, incapaces de comprender que la selva ya no era solo un entorno hostil, sino un testigo silencioso de un suceso que escapaba a las reglas de la realidad. Almeida, de rodillas, con la radio aún vibrando en su mano, trató de levantarse, pero sus piernas se negaron a obedecerle, como si estuvieran hechas de un peso ajeno, una densidad que no era suya. Su respiración era irregular, y cada vez que inhalaba, sentía un sabor metálico en la lengua, como si tragara fragmentos de aire oxidado. El zumbido que había dominado la base momentos antes comenzó a desvanecerse, no porque se alejara, sino porque se transformaba en algo más sutil, más profundo, como una resonancia que se acomodaba en los huesos y comenzaba a influir en los ritmos del cuerpo. Algunos soldados comenzaron a llorar sin saber exactamente por qué. No era miedo ni dolor, era otra cosa, una sensación de pérdida, pero no de algo conocido, sino de algo que solo ahora entendían que siempre habían tenido. Un sentido, una certeza, una raíz. La niebla seguía allí, envolviendo todo con una delicadeza plástica, ondulante, como si cada movimiento fuera una decisión pensada. Dentro de ella las figuras seguían avanzando, sin prisa pero sin pausa, acercándose a los restos del perímetro defensivo. Medina, aún temblando, murmuraba una y otra vez: «No los miren directamente. Si los miran, saben que ustedes saben». Pero sus advertencias llegaban demasiado tarde para
Algunos, uno de los soldados, Ferreira, levantó la cabeza y miró directamente a una de las figuras dentro de la niebla. Al principio no ocurrió nada, pero luego su expresión cambió lentamente, como si sus músculos hubieran olvidado cómo reaccionar. Su rostro quedó atrapado entre una sonrisa involuntaria y un gesto de terror absoluto, una mueca imposible. Ferreira comenzó a caminar hacia la figura como si fuera atraído por un hilo invisible. Almeida intentó gritar su nombre, pero su voz salió como un susurro quebrado. Los demás observaron impotentes mientras Ferreira se internaba en la neblina. No gritó, no luchó, no pidió ayuda. Simplemente desapareció, absorbido por un silencio que era más profundo que el vacío. La radio volvió a emitir un pitido, esta vez más nítido, como un código, como un mensaje, pero nadie pudo identificarlo. Castro, con lágrimas en los ojos, golpeó el panel intentando estabilizar la señal, pero cada toque hacía que el sonido cambiara de frecuencia, como si respondiera a su desesperación. El consultor americano reapareció entre las sombras, pero ahora su rostro estaba diferente. Se veía agotado, derrotado, como alguien que había apostado una vida entera y acababa de perder. Se acercó a Almeida y le dijo una frase en inglés que solo él escuchó. Siempre iba a terminar así. Almeida no entendió completamente el significado, pero sintió que la frase estaba cargada de una resignación antigua, como si el consultor hubiera visto este tipo de fenómeno antes o algo similar, en algún otro lugar que jamás figuró en mapas ni informes. Las figuras dentro de la niebla comenzaron a acercarse más rápido, como si la transmisión hubiera sido una señal para avanzar. Los soldados retrocedieron, algunos tropezando, otros dejando caer sus armas porque sus manos ya no respondían. La presión en el aire aumentó, aplastando pulmones y haciendo cada inhalación una lucha frustrante. El mundo entero parecía inclinarse hacia la selva, como si la gravedad se hubiera vuelto selectiva. En medio de todo ese caos silencioso, la torre de vigilancia comenzó a emitir luces intermitentes, sin energía eléctrica que las justificara. Esos destellos iluminaban por momentos fragmentos de la niebla, revelando formas que desafiaban al ojo humano, contornos que se multiplicaban, extremidades que no tenían sentido anatómico, movimientos que parecían reproducirse con ligeros retrasos como ecos visuales. Medina cayó al suelo cubriéndose el rostro. Repetía entre sollozos que ellos no querían lastimarlos, que solo querían que los hombres se fueran, pero al mismo tiempo decía que no se podía ir, que la selva los retenía. Sus palabras eran incoherentes, pero su dolor era real. Los soldados restantes se reunieron detrás de Almeida buscando una dirección, una orden, algo que les devolviera estructura en un mundo que se deshacía. Entonces, sin previo aviso, la niebla se retiró unos metros, como si inhalara profundamente, un silencio más profundo que todos. Los anteriores se apoderó del lugar, y en ese instante la tierra vibró, una vibración ligera pero suficiente para hacer caer herramientas, armas y a algunos hombres de rodillas. El consultor levantó la cabeza hacia la selva, con una expresión de absoluto reconocimiento. Dijo una sola frase: «Ya están aquí todos». Nadie entendió su significado hasta que las figuras comenzaron a multiplicarse. Ya no eran 3, ni 6, ni 10. Eran docenas, tal vez cientos, formando un arco amplio alrededor de 1900. Cóndor 6. Sus cuerpos eran sombras vivas, deformes, vibrantes, figuras que parecían estar hechas de vacío comprimido. No caminaban, se deslizaban, no respiraban, pero emitían un ritmo, como un pulso que resonaba en la piel. Almeida, con la voz quebrada, dio la única orden que podía dar: retirada, pero no había a dónde ir. La selva estaba cerrada detrás de ellos.
la niebla delante, y el cielo encima parecía una cúpula pesada, como si el mundo hubiera sido sellado. Los hombres intentaron correr hacia el río, pero al llegar a la orilla vieron que el agua estaba inmóvil, demasiado inmóvil, como si hubiera sido congelada desde dentro. Uno de ellos, Rosario, metió la mano y gritó inmediatamente. El agua estaba helada, pero no la heladez natural, sino una frialdad que dolía, que atravesaba la piel y se metía en los huesos. La niebla volvió a avanzar, ahora sin pausa, sin detenerse esta vez para observar. Las figuras con ella se desplazaban en sincronía, formando patrones, como si respondieran a una inteligencia compartida. Los hombres comenzaron a temblar, sus cuerpos respondiendo más al miedo que a su voluntad. La radio emitió un último sonido antes de apagarse. Una frase rota, un fragmento de voz humana que dijo «Cóndor 6», y luego fue tragada por estática. En ese instante, las figuras llegaron al perímetro y lo que ocurrió después no se pareció a un ataque. No hubo violencia, no hubo golpes, no hubo sangre, hubo absorción. Las sombras envolvieron a los hombres y, en cada uno de ellos, sintió como si su cuerpo se volviera ligero. Demasiado ligero, como si su esencia se separara de sí misma. Algunos intentaron gritar, pero sus voces quedaron atrapadas en sus gargantas. Otros cerraron los ojos, esperando que terminara rápido. Almeida, con el cuaderno aún en la mano, miró por última vez la torre, la base, la selva que había creído comprender. Y en su último pensamiento humano, tuvo claridad. Aquello no era una fuerza enemiga, ni un fenómeno natural, ni un ataque. Era un reclamamiento. Algo había vuelto por lo que siempre le perteneció. La niebla los envolvió completamente y Cóndor 6 dejó de existir. Cuando la niebla finalmente se asentó sobre el claro donde antes existía la base Cóndor 6, el silencio que quedó en su lugar no fue simplemente ausencia de sonido, sino la presencia tangible de algo que se había apropiado del espacio, como si la selva hubiera inhalado profundamente y ahora mantuviera el aire dentro de sí, conteniendo una memoria que nadie más sería capaz de recuperar. El terreno quedó vacío, pero no desordenado. Las estructuras seguían erguidas, los utensilios aún colocados, los platos servidos, las botas alineadas, los cuadernos abiertos sobre las mesas, pero el rastro humano había sido removido con una precisión que no correspondía a ningún evento natural, ninguna retirada estratégica, ninguna fuga posible. Era como si la existencia de cada hombre hubiera sido extraída sin permitir que la materia a su alrededor registrara la violencia de ese acto. A kilómetros de distancia, en un destacamento pequeño cercano a Río Branco, un operador de radio de guardia recibió, durante algunos segundos, un eco débil, un pulso casi imperceptible en una frecuencia que no estaba asignada a ninguna base operativa. El eco se repitió 5 veces y luego se desvaneció. El operador anotó la hora, más por protocolo que por preocupação real, e não deu importância ao registro até que horas depois foi informado de que Cóndor 6 não respondia às chamadas. Enquanto isso, na selva, o consultor americano, ou o que restava dele, foi o último corpo a desaparecer completamente. Não houve testemunha humana para narrar o momento, mas se alguém tivesse estado ali, teria visto a neblina se erguer suavemente ao redor de sua forma, quase com reverência, como se reconhecesse uma rendição ou talvez uma aceitação tardia, e lentamente o absorvesse para dentro de si, desintegrando-o sem dor, sem resistência, como alguém sendo convidado a cruzar uma porta invisível. Logo após isso, a neblina se retraiu em um movimento contínuo, elegante, quase natural, fluindo de volta para os troncos das árvores como se estivesse retornando a um estado anterior.
dissolvendo-se em fragmentos que se dispersaram pelo ar até desaparecer completamente, deixando o claro limpo, imóvel e silencioso. A selva esperou alguns instantes antes de recuperar sua respiração, como se estivesse testando a ausência das figuras, e então os primeiros sons naturais começaram a retornar, tímidos, desconectados, como instrumentos de uma orquestra que não sabe se o maestro retornará. O canto distante de uma ave, o estalo de um galho, o zumbido de um inseto que ousou aproximar-se do que antes era um território proibido. No entanto, esses sons não duraram muito, pois a floresta parecia inquieta, como se percebesse algo invisível no ar, uma pulsação, um eco residual que, embora silencioso para ouvidos humanos, ressoava nas estruturas vivas da selva. 3 dias depois, quando a equipe de busca finalmente chegou ao local, nada parecia destruído, nada parecia saqueado, nada parecia tocado por qualquer mão humana ou animal. Mas havia algo no ar, uma eletricidade leve, um cheiro metálico tênue e uma ausência tão profunda que os homens sentiram imediatamente na pele. Vasculharam as barracas, chamaram por nomes que ecoavam entre as árvores sem resposta, examinaram os pratos, as armas, os rádios, e cada objeto parecia congelado no tempo, como se tivesse sido abandonado segundos antes. Mas nenhum corpo, nenhum rastro, nenhuma pegada permanecia. Ao tentar usar os rádios de Condor 6, descobriram que todos estavam funcionando perfeitamente, mas emitindo uma frequência incomum, uma espécie de pulso repetitivo que nenhum equipamento conseguia decodificar. Anotaram, gravaram, estudaram, mas quando tentaram reproduzir o mesmo sinal nos equipamentos da capital, o pulso havia desaparecido das fitas, substituído por silêncio puro, como se nunca tivesse existido. Nos dias seguintes, enquanto as investigações oficiais tentavam, sem sucesso, construir uma explicação plausível, pequenos eventos começaram a ocorrer entre os militares envolvidos na busca. Sonhos recorrentes com figuras escuras entre árvores, sensação de serem observados quando caminhavam sozinhos, dores de cabeça súbitas quando se aproximavam do limite da selva, e até relatos de ouvir seus próprios nomes sussurrados pelo vento, sem que houvesse qualquer pessoa próxima. Esses relatos nunca foram documentados formalmente, mas circularam como murmúrios entre os soldados, criando um consenso silencioso. Havia algo errado na floresta, algo que não queria ser lembrado, algo que havia fechado um ritual que não deveria ter sido interrompido. Após 2 semanas de investigações fracassadas, o governo declarou Condor 6 como caso encerrado, registrando a causa como deserção coletiva e desaparecimento em zona de difícil acesso. Apesar de ninguém acreditar realmente nessa conclusão, a base foi oficialmente demolida, mas os homens enviados para executar a tarefa relataram que as ferramentas falhavam, que o metal enferrujava rapidamente, que as estruturas produziam sons como se respirassem e que o silêncio do local era tão opressivo que nenhum deles conseguia permanecer mais de poucas horas sem sentir náuseas ou ansiedade profunda. No final, a ordem de demolição foi suspensa e Condor 6 foi simplesmente abandonada, deixada para ser engolida pela selva. Porém, algo permaneceu. Durante semanas, pescadores da região relataram ver luzes azuladas movendo-se entre as árvores próximas ao rio. Luzes que pareciam acompanhar seus barcos por alguns minutos antes de desaparecer repentinamente. Alguns afirmaram ter visto figuras altas e escuras à distância, mas se recusaram a descrever detalhes, dizendo apenas que não eram humanas e que não queriam ser vistas. Os poucos militares que ousaram retornar ao perímetro da antiga base relataram sentir arrepios inexplicáveis, como se mãos frias tocassem suas nucas, e ouviram sons longínquos,
Vozes, respirações, murmúrios que pareciam vir das próprias árvores. Com o tempo, Condor 6 se tornou um nome proibido dentro dos arquivos militares, um tópico que ninguém mencionava em voz alta, e a zona ao redor foi marcada como área de preservação ambiental, inacessível ao público, oficialmente por razões de segurança ecológica. Extraoficialmente, todos sabiam que havia outro motivo. Anos depois, um dos investigadores que havia participado das buscas relatou pouco antes de morrer que durante uma madrugada insone, ao revisar sua antiga gravação de campo, ouviu claramente uma voz de fundo na fita, uma voz que não estava ali antes, dizendo em espanhol baixo e arrastado: "Aún estamos aqui." Tentou reproduzir a gravação ao amanhecer, mas a voz havia desaparecido. Faleceu 2 meses depois, repetindo no hospital que a selva recorda. Até hoje, nenhum governo admite a existência da transmissão de LAS 0217. Ninguna entidad reconoce que algo salió de los límites del mundo conocido aquella noche, y ningún mapa marca el lugar exacto donde Cóndor 6 se encontraba. Sin embargo, los lugareños evitan esa zona. Los animales no se aproximan y quienes viajan por el río aseguran que, en noches de neblina espesa, es posible ver sombras moviéndose entre los árboles, demasiado altas, demasiado delgadas, demasiado silenciosas para ser humanas. Dicen que algunas veces se escucha una respiración profunda y lenta, y que, si uno presta demasiada atención, puede oír una frase que viaja con el viento entre las hojas. No debieron venir. Y aunque la base ya no existe, y los nombres de los hombres han sido borrados de los registros oficiales, algo permanece allí, algo que vigila, algo que recuerda, algo que nunca se fue. Y en esa parte olvidada de la frontera amazónica, la selva sigue respirando con un ritmo extraño, como si aún conservara dentro de sí a todos los que entraron en Cóndor 6, esperando silenciosamente por el próximo que se atreva a cruzar su perímetro invisible. Lo ocurrido en la base Cóndor 6 jamás pudo ser explicado, ni contenido ni archivado dentro de los límites de la lógica militar. Los informes fueron cerrados, los documentos desaparecieron y las autoridades envolvieron el caso con un silencio que aún hoy pesa sobre quienes escucharon siquiera un fragmento de la transmisión de las 0217. Pero en la frontera amazónica, la selva no olvida, y aunque los mapas se hayan borrado y los nombres hayan sido eliminados, lo que ocurrió esa noche sigue, respirando entre los árboles, como una presencia que nunca se retiró del todo, como un eco atrapado entre raíces antiguas. Algunos dicen que la niebla que envolvió la base vuelve en noches de luna oculta. Otros afirman escuchar pasos que no dejan huellas y voces que llaman desde dentro del bosque, imitando acentos humanos con una precisión inquietante. Nadie se acerca, nadie investiga, nadie desafía el perímetro invisible que quedó marcado para siempre. Cóndor 6 no existe en ningún registro oficial, pero sigue viva en los murmullos de quienes patrullan la región, en los sueños inquietos de los que alguna vez se acercaron demasiado, y en cada sombra que se mueve donde no debería, porque hay lugares que no pueden ser olvidados, y hay silencios que nunca vuelven a ser vacíos.